¿Alguien puede entender qué hace un sujeto como Manuel Bartlett en un gobierno que se dice transformador? Bartlett representa todo lo que López Obrador ha prometido combatir. Es un viejo funcionario del PRI, acusado de corrupción, de represión, de asesinatos, de vínculos con el narco, de nepotismo, de enriquecimiento inexplicable. Muchas veces hay fósiles en las instituciones, gente que viene desde mucho tiempo atrás y que estuvieron en todo el periodo de corrupción, el periodo neoliberal, y están ahí. No hablaba de Bartlett, pero como si hablara de Bartlett. Bartlett lleva poco más de 55 años en la política. Llevaría más, pero resultó ser de esos aspiracionistas que se van a estudiar al extranjero. Yo aspiro a irme a estudiar a Francia. Yo recuerdo que fui a pedir una beca al Banco de México y el funcionario que me atendió me dice, ¿a dónde te quieres ir? Yo quiero ir a Francia. De ninguna manera. Todos los que van allá terminan comunistas. No terminó comunista. Cuando regresó a México, se alineó con el PRI y entró a la Secretaría de Gobernación. Y de ahí fue subiendo. O sea que se fogueó en los sexenios de Díaz Ordaz y Echeverría, los responsables de las matanzas estudiantiles del 68 y el halconazo. Hasta que el presidente de la Madrid lo hizo su poderosísimo secretario de Gobernación. Y ahí tuvo varios momentos estelares. Primero, el asesinato del agente de la DEA, Kiki Camarena. El investigador principal de este caso ha declarado que Bartlett recibió dinero de los narcos, les daba protección y estuvo involucrado en el crimen. No nomás los narcos lo golpearon y lo interrogaron, también lo interrogó la CIA americana, lo interrogó, inclusive Bartlett Díaz estuvo presente. Segundo, el asesinato también del famoso periodista Manuel Buendía, que había denunciado los vínculos del gobierno y los cárteles. ¿Sabe quién fue encarcelado como autor intelectual? El que era brazo derecho de Bartlett, José Antonio Zorrilla. Y tercero, el episodio que marcó la carrera política de Bartlett, el fraude en la elección presidencial de 1988. Hemos tenido dificultades en la recepción de la información. La famosa caída del sistema. Cuando el cómputo que daba ventaja al opositor Cuauhtémoc Cárdenas súbitamente se detuvo y al reactivarse ya daba la victoria a Carlos Salinas de Gortari. Se nos informa en el Comité Técnico de Vigilancia del Registro Nacional de Electores que se cayó la computadora. Afortunadamente no del verbo caerse, sino del verbo callarse, o sea, del verbo callar. Y ojalá que se pudieran hacer las mejores gestiones para que vuelva a trabajar, porque de lo contrario sí se está afectando gravemente la información y ojalá que se haga el mejor y más rápido esfuerzo al respecto. Se salieron. Para zafarse de su responsabilidad, Bartlett ha culpado de este fraude a veces a Salinas, a veces a De la Madrid. Tiene varias versiones de los hechos. El problema fue que Salinas mandó a Jorge de la Vega a declarar que había ganado. Miguel de la Madrid, ¿verdad?, le ordenó a Jorge de la Vega, presidente del PRI, declarar ese día que ganó la presidencia de la República Salinas sin cifras. Salinas, ya presidente, le supo agradecer el gesto y lo nombró secretario de Educación Pública. Luego lo hizo gobernador de Puebla, donde siguió robando elecciones. Y esto no lo digo yo. ¿Sabe quién lo dijo? Un vibrante opositor llamado Andrés Manuel López Obrador. Entregan máquinas de coser, en Tabasco lavadoras, y es lo que hizo Bartlett, y es lo que hace Diodoro Carrasco, y es todo esto que hemos llamado el sindicato de gobernadores salinistas. ¿No sabe usted qué mal hablaba López Obrador de Bartlett? En su libro Entre la historia y la esperanza, López Obrador señala que cuando empezaba la urbanización de Villahermosa, Bartlett tenía unos terrenos y pactó con el yerno del gobernador un negociazo, que con dinero del presupuesto les pusieran pavimento, agua, drenaje y luz a sus terrenos e hicieran un fraccionamiento residencial. Díaz, senador de la República,
Todavía del PRI, sí, ¿verdad? Del PRI hasta la muerte. No fue priista hasta la muerte. De hecho, ya es obradorista. En la primera campaña presidencial de López Obrador en 2006, Bartlett, desde el PRI, llamó a votar por López Obrador. En la segunda campaña presidencial en 2012, ya de plano se volvió senador del PT. Y en la tercera campaña presidencial, tras el 2018, López Obrador lo nombró director de la Comisión Federal de Electricidad. Fue entonces cuando al negro historial político de Bartlett se le sumó también un negro historial económico. Bartlett Bienes Raíces. El reportaje en el que revelamos cómo él, su pareja y sus hijos poseen 23 casas y 12 empresas que no pudo haber adquirido con su sueldo de funcionario público. Hasta la casa de campaña de López Obrador era una casa Bartlett. Para tratar de esconder su fortuna, Bartlett puso todo a nombre de su pareja, Julia Abdala. Y cuando lo exhibimos, llegó al extremo de negar a la señora. No tengo esposa, esto es la ley, ni tengo concubina, porque para tener una concubina es una mujer que dependa de, no tengo a nadie dependiente. Su pareja de 20 años. Y luego todo lo de su hijo. Proveedor consentido del gobierno. Contratos de cientos de millones de pesos con varias dependencias de López Obrador. El hijo de Bartlett incluso aprovechó la pandemia para vender ventiladores a sobreprecio. Como director de la Comisión Federal de Electricidad, los apagones son cosa de todos los días para Bartlett. Ha ahuyentado las inversiones y su torpeza en el manejo de los gasoductos costó al país 150,000 millones de pesos. Pero a pesar de todo esto, ¿quién sabe qué le debe López Obrador a Bartlett? ¿Quién sabe qué le sabe Bartlett a López Obrador? Pero el presidente lo defiende siempre. Lo que es evidente, público y notorio es que se trata de campañas de descrédito. Le tengo confianza al licenciado Bartlett. No le tengo confianza a las gentes que hacen estas investigaciones. No es responsable, ni mucho menos culpable, el licenciado Bartlett. Es más, no es Manuel Bartlett, no es con Manuel Bartlett, es con el presidente. ¿Quién es Manuel Bartlett? Alguien que se autodefine nacionalista, que habla de soberanía, que tuvo sus mayores glorias en un régimen de partido único, cerrado al mundo, corrupto, autoritario, represor, sin contrapesos, que persiguió opositores, que silenció críticos. Bueno, con razón se entiende con López Obrador, ¿no? Soy Carlos Loret de Mola, esto es Latinos. Hoy en el estudio de Latinos, los golpistas. Bueno, los que son golpistas para el impresentable del subsecretario López-Gatell, pero para nosotros son quienes están luchando para conseguir medicamentos contra el cáncer y que no se mueran sus hijos. Así de sencillo. Muchas gracias a Alejandro Barbosa Padilla, quien es presidente fundador de Nariz Roja, una organización que se ha dedicado a conseguir medicamentos. A Elena García. Elena es mamá de Alejandro, un niño que tiene leucemia. Y a Luis Ángel Saligán Torres, quien es el vocero de los papás con niños con cáncer de Guerrero. Él tiene un sobrino que tiene cáncer y les agradezco muchísimo que estén con nosotros en el estudio. Primero que nada, gracias. ¿Cómo está Alejandro? ¿Cómo van las cosas con él? Está estable, muchas gracias por preguntar. De hecho, me hicieron la invitación, pero les decía que tenía que ver cómo estaba, porque en estos niños se les bajan las defensas y de un momento a otro tenemos que correr a urgencias, pero gracias a Dios está bien, gracias por preguntar. ¿Está evolucionando bien y todo? Va estable, pero ha sido estable gracias a todo este trabajo que se ha hecho. ¿Él tiene 5 años? Actualmente tiene 5 años. ¿Con leucemia? ¿1 año y medio más o menos? Con leucemia, nosotros ya llevamos luchando 3 años. 3 años con leucemia. Él fue diagnosticado casi a los 2 años. ¿Y qué les dicen los doctores? ¿Qué va? Mi hijo va bien, está estable, gracias a Dios, porque reaccionamos en tiempo y en forma ante el desabasto de medicamentos. No
pues deshaciéndonos de nuestras cosas, como creo que todos los padres que tenemos hijos en este caso. ¿De qué se deshicieron ustedes? Teníamos un carro usado, yo soy comerciante, me dedico a las ventas, y teníamos un carrito el cual nos servía para movernos y trabajar, y obviamente lo vendimos, hicimos rifas, kermeses, pues nuestra familia, metimos un crédito, teníamos un terrenito y lo que estábamos pagando y lo traspasamos para comprar ciclos de quimio de nuestro hijo desde 2018. El chiste de la salud pública es que tú tengas un seguro popular, o un ISSSTE, o un seguro social, o un ISSSTE, para que no te empobrezcas cuando tengas un problema de salud. Y a ustedes lo que les ha pasado pues es que ese servicio de salud del gobierno no les ha servido de nada, porque han tenido que empobrecerse pues para salvar la vida de su hijo, ¿no? Sí, porque además no solamente es el hecho de comprar los medicamentos, en promedio un tratamiento te sale entre 25 y 50 mil pesos mensuales por niño. Entonces yo digo, bueno, ¿cuánto tendría yo que ganar para que sin despeinarme pudiera hacerlo? Yo tengo otro hijo y pues aunque fuera escuela pública o lo que sea, gastas, darle de comer, moverte al hospital. Por ejemplo, a mí me cobran para moverme al hospital, es 1 hora de donde ¿Trayecto? yo vivo por las ruinas de Montelván, yo soy de Oaxaca, y hago casi 1 hora al hospital donde atienden a mi hijo, que es el Hospital de la Niñez Oaxaqueña. Un taxi privado, digamos, que nada más lleve a mi hijo, como ahorita en contingencia para que no se vaya a contagiar de COVID, nos cobran 300, 400 pesos, entonces serían 800 del taxi. La verdad yo no los gano, te soy sincera, yo no los gano. O sea, a veces saco 100, 200, 300 de mi venta y nos tocó... Y hay que pagar una medicina de 25,000. O sea, olvídate del taxi. No, pero aparte de eso, nosotros cuando inicia el desabasto con el Metrotexate en 2018, a final del año, hablamos con el director, le decimos, oiga, ¿qué va a pasar? Mi hijo necesita, bla, 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 tantas dosis. No, pues no llega y no llega. O sea, ¿empezó el desabasto justo cuando empezó el gobierno de López Obrador? La verdad que sí. No es porque tenga nada en contra del presidente, pero iniciamos con el Metrotexate. Mi esposo localizó en Guatemala, y entonces se fue de Oaxaca, Tapanatepe, frontera con lo que es Tapachula. Y en Tapachula una farmacia especializada nos hizo favor de pasar los medicamentos y mi esposo de ahí venirse en camión. Una dosis que nos costaba 50 pesos, 200 pesos, la conseguimos en 850, 1,200, 1,500. Mi hijo necesitaba 18 dosis. Entonces, esas cuentas, más el viaje. No. Hubo gente que se enteró, como hoy, que se enteró que yo venía para acá a la entrevista y una amiga llegó a darme 500 pesos ayer para el camión y me dice, mire, yo sé que necesitas dinero. Ve y habla por los niños de Oaxaca, habla por tu hijo, aquí tienes 500 pesos. Entonces son cosas que hemos estado viviendo, pero sobre todo el ver que tu hijo puede morir. Y nosotros decíamos, bueno, ¿y qué pasa si se tarda más el tratamiento? Dice, el niño ha evolucionado muy bien. Si se atrasa, tenemos una ventana más o menos de 2 meses. Si en ese tiempo no, el cáncer puede regresar. En el caso de tu hijo, se puede ir a testículo, a sistema nervioso central del cerebro, y no vamos a poder hacer mucho. Y tú dices, yo voy a hacer hasta lo imposible y voy a pasar encima de quien sea. Y si soy golpista, y si me dicen lo que sea, porque hemos recibido ofensas muy grandes, incluso de la propia sociedad, no me importa. Porque yo les pregunto a los padres, ¿tú qué estarías dispuesto a hacer? ¿Hasta dónde llegarías por tus hijos? Yo daría mi vida. ¿Y tú? ¿Qué harías? Y yo quiero que me lo contesten ustedes. ¿Qué harían? Ya le menté la madre hasta el presidente en la mañanera que hizo en Oaxaca porque no nos dejaron entrar. Yo estoy muy gordita y no podía entrar por los barrotes ahí. Y estamos aquí, escúchanos. Al mismo gobernador que también tiene un hijo que se llama Alejandro. Y yo le decía, sí, la diferencia entre su Alejandro y mi Alejandro es que si su Alejandro tuviera cáncer, ya estaría en Estados Unidos, pero mi hijo se friega. Mi hijo tiene que estar en el sistema de salud porque yo no estoy trabajando para que me den ISSSTE o seguro social y medio cubran, porque también con este movimiento que hemos iniciado, que tenemos allá en Oaxaca,
Hemos apoyado con las quimios que nos sobran, les hemos dado a los niños del Seguro Social o del ISSSTE. Entre los papás tenemos comunicación y les damos que una asparaginasa, metrotexate, yo luego te la cambio. Yo tengo ibicristina en mi refrigerador, la compré, te la doy al precio que me la dieron. Así estamos funcionando. Entonces, ¿es justo? No. Y tienen muy poca madre. O no tienen madre. No sé. ¿Qué sientes cuando escuchas a López-Gatell decir presuntos padres de familia? Son la derecha, son golpistas. López Obrador diciendo, no hay desabasto, ya lo estamos resolviendo. ¿Qué sientes? A mí me da coraje. Y creo que yo saqué de mi coraje ese día que llegó ahí en la mañanera y en Cuilapan y no nos dejaron acercarnos. Porque aparte es mentira que es el presidente del pueblo. Tiene un contingente de gente vestida, de civiles, que son militares. Yo soy hija de un ex militar que ya falleció. Y traían un chícharo y por eso me di cuenta. O sea, los disfrazan de pueblo, digamos. Exactamente, con guayaberes y todo. Y no nos dejaron acercarnos. Para nada. En lo absoluto. Eso no es ser un presidente del pueblo. Está igual o peor que todos los prianistas o los presidentes que hemos tenido. Los políticos igual son un asco. No veo una diferencia. Yo no veo una mejora. Y por eso he levantado la voz. Porque está en riesgo la vida de mi hijo. Y yo por mi hijo voy a hacer hasta lo imposible para que toque esa campana y se salve. Y si en el proceso no lo logra, por lo menos lo intenté. Hasta el último momento. Pasa que sí lo vas a lograr. Eso creo. Eso creo. Y también por esos 150 niños que están en Oaxaca, que están en pobreza y extrema pobreza en nuestro hospital y que muchos de los traductores son los mismos niños que nos ayudan a explicarle a los papás que no hay medicamento y qué es lo que tienen que hacer y ayudarlos. Los papás no hablan español. No hablan español, hablan algunas otras lenguas, hay 16 variantes. Imagínate explicarle a un papá que si se une a nuestro movimiento o que por lo menos vaya y exija con el director del hospital, porque no hay, porque lo que ellos hacen es, no hay, me lo llevo. Y luego llegan, mi niño mal. Sí, porque regresó el cáncer y ya no hay nada que hacer. ¿Cómo le explicas? Y él dice que hice mal. Yo ya no tengo que vender guajolotes, gallinas, mi cacahuate, porque hay gente que nos dice que somos bien huevones. Y no, señores, mi hijo no le ha faltado ningún medicamento gracias a la sociedad civil, asociaciones como Nariz Roja, porque yo me acerqué a él y él me regaló una dosis que a mí me costaba 9,500 y mi hijo necesitaba 2. Antes costaba 400 pesos y no me dijo que no. Y dimos 581,000, Alejandro, ahorita en marzo, en conjunto con los papás de Oaxaca, y entregamos esos medicamentos al hospital. Por eso es que dicen que tenemos un abasto del 85%. Pero es por el trabajo que hemos hecho los papás, señores. Porque no somos unos tontos, no somos unos huevones, no somos unos agachados. Y si somos golpistas, sí lo somos. Y si tenemos que ir y volverle a mentar su madre al presidente, lo haré. Porque no es justo. Un abasto del 85%, considerando que hay pues, 80 millones de derechohabientes en el Seguro Social, pues implica más o menos que 12 millones de personas no tienen medicinas. O sea, normalmente los abastos estaban en 98, 99% y eran un poco un escándalo porque 1 millón de personas no tenían medicinas. Ahorita estamos hablando de 12 millones de personas sin medicinas, haciendo los números. Alejandro, esto que nos acaba de contar Elena te demuestra que algo que parece no entender el gobierno. Esto no es político, esto no es partidista, esto no se trata de elecciones, esto no se trata de grillas. Esto es la vida de unos niños y yo no puedo creer cómo no les entra en la cabeza. Reprobaron la materia de administración de hospitales, no saben comprar medicamentos, tienen que aceptarlo. El presidente lo dijo en la penúltima mañanera que habló del tema. No entiendo cómo en las administraciones pasadas sí había medicamento y en la mía no. Lo dijo y me quedó grabada la frase. Después lo justificó diciendo quizás le ponían algo a las quimioterapias por el tema de Veracruz. Se me hace un tanto bajo por parte del presidente tener que justificar ahora
el error de las compras que tuvieron, diciendo que antes se hacían las cosas de manera errónea. ¿Por qué llegamos hasta aquí? O sea, ¿qué fue lo que hicieron mal, así explicado con manzanitas, que tiene 2 años y medio que no hay medicina? Correcto. ¿Qué hicieron hace 2 años? Decidieron cerrar la producción nacional de medicamentos en este país y apostarle a las compras internacionales. En oncológicos en particular, reprobaron. 2020, reprobados. Y se atreven a hacerlo ahora con la UNOPS en todos los medicamentos, con la ONU, con todos. O sea, acusando de corrupción a las farmacéuticas, dicen, ya no les vamos a comprar a ustedes. En México lo voy a comprar en el resto del mundo. Cierran las plantas de aquí y resulta que en el resto del mundo no consiguen los medicamentos. Inicialmente los oncológicos, pero ahora ya todos los medicamentos. Y apenas acaba de salir que la ONU solo pudo conseguir la mitad de los medicamentos que le está pidiendo México, con lo cual viene un desabasto todavía peor. Y creo que hay algo más atrás, Carlos. Más allá de no encontrarlos es, no hay la voluntad ni las ganas de pagar algo que al presidente se le hace caro. ¿Por qué digo esto? Lo que antes aquí costaba carísimo, decía el presidente, 100 pesos, como bien lo refiere Elena, una Vincristina hecha por estas empresas, lo hemos llegado a encontrar hasta en 2,900 pesos. Si salen al extranjero a traer ese medicamento, obviamente les va a salir más caro. ¿Qué están comprando? Menos, poco y obviamente pues, de dudosa procedencia. ¿Por qué? Porque no tenemos nosotros el registro del control de calidad de esos productos. ¿Quién sabe dónde sale? Que eso es lo que está consumiendo nuestra gente. Curiosamente, hoy en el porque IMSS... en el mercado internacional hay una cantidad de medicamentos pirata que circula a lo bestia, ¿no? Hechos en India, hechos en China, de manera clandestina, sin las revisiones de salud, etcétera, etcétera. A lo mejor están trayendo eso. No hay ningún país en el mundo como México que diga que está viviendo un desabasto tan brutal en medicamentos, en particular en lo oncológico. No lo hay. Por cierto, López-Gatell dice que es un problema que pasa en todo el mundo. Mentira. Yo no lo veo en ningún periódico. De hecho, me he puesto a revisar muchos medios, Sudamérica en particular. No hay. De hecho, Argentina era quien nos vendía a nosotros el famoso Chemex, que se robaron de la bodega esta. Sí. Y hoy, curiosamente, ya no le están comprando a esa empresa. ¿Por qué será? Hay que investigar. Luis, antes de preguntarte sobre los temas generales, déjame te pregunto por tu sobrino Álvaro, que tiene 7 años y tiene leucemia. ¿Cómo va Álvaro? Gracias a Dios, ya hace 3 meses ya está en vigilancia, pero debo comentarte que todo su proceso fue muy largo. Él estuvo en un proceso de quimioterapias y radioterapias. Afortunadamente llegó un momento de que no había quimios y le estaban poniendo otro protocolo de quimioterapias. Su protocolo era muy distinto al que le estaban poniendo y eso causó que su estómago se le perforara. Gracias a Dios no se llegó a extremos, ahorita él ya está en vigilancia y poco a poco ha ido evolucionando de una manera muy bien. O sea, eso de que casi se le perfora el estómago, ¿esa consecuencia también del desabasto? Sí, de las quimioterapias. Un ejemplo, nos estaban dando L-asparaginasa de cierta marca, no existe el desabasto y empiezan a llegar quimioterapias de otra marca. Y es ahí cuando los niños tienen una descompensación tremenda y es ahí cuando surgen las recaídas. Y quiero comentarte yo 2 cosas. Cuando estuvimos en este proceso conocí a demasiados niños que gracias a Dios en aquel momento estaban en vigilancia. Hoy estos niños están en recaídas y están en posibilidades de muerte. ¿Por qué? Por los medicamentos, porque no se les dieron en tiempo y forma. Y hoy yo aquí vengo... O sea, niños que ya estaban en la ruta de salida. Ya estaban en la ruta de tocar la campana. Otra vez vuelven a recaer. Claro que ejemplo es de una niña que se llama Belinda, está aquí en el siglo XXI, no la querían atender, hizo lo imposible y se está atendiendo y otra vez tiene recaída en la médula. Todo a causa de los medicamentos. Y hay una infinidad de niños que están ahorita en tratamientos y en Guerrero principalmente no hay medicamentos, no hay quimioterapias, no hay insumos médicos. ¿Tú eres de ahí, no? Sí, yo soy de Guerrero. Así es. Hoy aquí, hace 15 días murió una niña. Te comento su caso. Ella es Sheila. Iba a venir la señora Alejandra, no pudo venir por un problemita que tuvo. La niña entró a los 7 años, luchando. 7 años. Su diagnóstico fue leucemia. 7, ella murió de 15 años, imagínate. 15 años. Toda su niñez, su adolescencia se le fue en tratamientos y no ganó la batalla. ¿Por qué? Porque no hay tratamientos. ¿Qué te dice el gobierno? No hay y se echan la bolita entre todos. Acaba de decir el presidente que ya de las 25 que se requieren ya nomás faltan 4. Que prácticamente ha solucionado el problema y ya nomás faltan 4 medicinas. ¿Es cierto eso? Es una mentira, es una vil mentira lo que dice este señor, si se le puede llamar presidente Andrés Manuel, y lo que dice este subsecretario también. O sea, ¿cómo se atreve? La verdad, Guerrero está indignado por lo que dijo, que somos unos golpistas, que es un golpe de Estado, que es un tema político, que es un tema partidario. Eso es una mentira. Aquí estamos todos los padres sumando esfuerzos en Guerrero, luchando por la vida de los niños, que es un tema doloroso. Sobre todo ver a los niños que tienen sueños y metas por vivir y una vida por delante que soñar. Y no lo pueden hacer por las quimioterapias que hacen falta, por los medicamentos que hacen falta.
Un medicamento, ahorita en Guerrero no hay L-esparaginasa, no hay un Caspar, que si no mal recuerdo vale de 37 a 54 mil pesos, dependiendo qué tipo de un Caspar es. Metrotexate, puritinol, cisplatino, pleomicina, no los hay. ¿Qué pasa? El hospital, al niño le toca su quimioterapia en enero. Llega el niño, vengo por mi quimioterapia. No hay quimioterapias, pues espérate hasta junio. Y hasta junio es cuando te dan tu quimioterapia. Es ahí cuando suele la descompensación del niño y es ahí cuando entran las recaídas. Y el gobierno dice, pero es que el medicamento ha llegado. Sí, pero no llega en el tiempo que tiene que llegar. Llega cuando los quieren mandar. Lo que ahorita pedimos es que en todos los hospitales, en todos los estados, esté el abastecimiento de medicamentos, pero que esté al 100%. Ayer con el bloqueo que hicimos aquí en la Ciudad de México, hubo manifestaciones en varios estados, sí, y entiendo en ustedes varios participaron estados. en distintos lugares. Se llegó, en Guerrero mandaron medicamentos, pero esos medicamentos que mandaron van a servir para una semana. Y la gente del INSABI, no, es que ya se les mandó el medicamento. Sí, se les mandó el medicamento, pero no lo mandan para el tiempo que tiene que ser. Lo mandan para una semana. Allá en Guerrero las gentes es de las zonas más marginadas, Carlos. No tienen ni para la comida, ni para los pasajes. Es una situación terrible la que se vive en Guerrero. Y la autoridad no hace nada. O sea, pedimos el apoyo de la sociedad civil que nos ayuden, porque es un tema muy delicado el que estamos viviendo. ¿Cómo han sentido a las autoridades frente al reclamo de ustedes? Ustedes que han salido a manifestarse, ¿han sido un poco más sensibles recientemente? No, yo creo que sigue la misma cantaleta de pretextos. Hoy, por ejemplo, con Jalisco, refiere el maestro Ferrer que no tenemos quimioterapia del INSABI porque el gobierno de Jalisco no se adhirió al INSABI. Yo le dije, de acuerdo, se la compro. Pero ¿por qué Veracruz, Tabasco, Puebla, que tienen INSABI y aparte son gobernados por el gobierno federal? Sí, son gobernadores de Morena. Son de Morena. Tampoco tienen quimioterapia. Nomás dobló la boca y no me quiso responder. Esa es la realidad. O sea, no podemos tapar el sol con un dedo. El mismo presidente ya lo aceptó. Y creo que de ahí tenemos que partir para las soluciones. ¿Por qué no lo ha podido resolver el gobierno? A ver, el gobierno mexicano, el Estado mexicano tiene muchísimo dinero. Tiene un presupuesto de cientos de miles de millones de pesos. Tiene un chorro de funcionarios. A ver, somos la economía número 15 del mundo. Tenemos un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU. A ver, somos un país importante. Podríamos resolverlo. Totalmente. ¿Por qué no lo ha podido resolver este gobierno? No ha querido. La sencilla razón, la voluntad. Si no hay voluntad, no suceden las cosas. Con voluntad hubieran activado la industria mexicana que cerraron empleos, generación de riqueza y lo más importante, la salud. Las farmacéuticas, la marca que quieras, Carlos, no importa que sea la que no quieren ellos, la que sea. No lo han hecho. No le han apostado a eso. Le apostaron a irse a comprar lo que, curiosamente, el presidente apostaba por el nacionalismo. Hoy estamos haciendo ricos a otros países y aquí se empieza a vivir la pobreza del desabasto, de las farmacéuticas que van a empezar a cerrar y el desempleo. No entendemos la estrategia. Yo creo que no es política de Estado. Y no entienden que si invierten en salud, en todos los mexicanos, porque yo también, por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto que inició mucho de la mano y apoyo de la sociedad que se llama Con Causa. Nos regalan medicamentos que la gente ya no usa. Yo me siento como si fuera la... ¿Cómo se llama? Ahora sí, cazadora de medicamentos. Sí. Si un niño termina un tratamiento o fallece, sus papás nos lo regalan y a veces son 2 o 3 pastillas y eso se lo damos y lo pasamos y así estamos. Me queda claro que no es política de Estado. Perdón, yo entiendo que para ti, es el trabajo de todos los días y es un trabajo excepcional, pero déjame, me detengo un momento ahí. O sea, lo que nos acabas de decir es: tenemos que pedirles a los papás que acaban de ver morir a su hijo que si no le sobraron 3 pastillas para que no se muera otro. Sí. Carlos, en Chiapas pasó, llevamos medicamento, normalmente entregamos los frascos completos y la doctora saca, eran tabletas en este caso, estaban medios de comunicación, saca unas tijeras y empieza a recortarlas. Me extrañé. Me dice, si no lo hago así, no ajusta para todos. Sentí el golpe en la panza y dije, esa es la pobreza. O sea, nuestro gobierno, donde iba a empezar la transformación de salud en el sur, en ese México olvidado, el otro México. Al que llegó a rescatar López Obrador, según esto, ¿no? En todos los estados del sur hay desabasto brutal. Y ustedes son de Guerrero y de Oaxaca. Es decir, qué mejor ejemplo. Chiapas, Tabasco, ahí hemos estado. Veracruz, ¿viste las imágenes del hospital cómo está? Sí. La carencia, siguen ellos todavía en el paro. Es el único bloqueo que quedó activo del día de ayer. Siguen en Veracruz. Y sale a decir el gobernador que no hay desabasto. Por el amor de Dios, no hay que tapar el sol con un dedo. La gente se está muriendo. ¿Qué les han dicho? ¿Qué les dicen?
Bueno, aquí ¿No se han tocado el corazón? ¿No? En Guerrero se echan la bolita al gobierno federal, el federal se la echa al Estado, que no hay dinero, que ya van de salida y de ahí no lo sacan. Pero este no es un tema que si se debe de atender o no, es que se debe de atender de urgencia. Están muriendo niños. Y déjame decirte, Carlos, cada semana están llegando de 10 a 15 niños nuevos, 10 a 15 niños nuevos. La realidad es que pues, si alguien que tiene cáncer no se le detecta a tiempo y no se le da el tratamiento eficaz, la regla dice esa persona muy probablemente se va a morir. Y hoy, desafortunadamente, no hay ni campañas de detección temprana, no las vemos en la televisión. Y dos, pues no hay tratamientos, Carlos. ¿Qué va a suceder? La gente se va a morir. Y esta es la punta del iceberg. Los niños es el 10% de la población con cáncer en México. Cuando abramos completamente el iceberg y vemos ese 90% de adultos, que hoy una mujer necesita un medicamento que vale 50,000 pesos cada 21 días por 9 meses, cáncer de mama, que son por miles mujeres, esto va a ser un desastre y se va a destapar. Elena, por último, ¿qué le pides a la gente y qué le pides al presidente? Empezaría con el presidente porque, primero, incluso nuestros hijos están protegidos por la ley. Que se ponga a trabajar y que no prometa lo que no puede cumplir. Incluso cuando ellos han puesto pretextos que hay claves que no encuentran, nosotros las encontramos, porque incluso las importamos de Estados Unidos o de Centro y Sudamérica. Entonces, si yo, que soy una simple mamá, que no tengo los recursos que tiene el Estado, ha logrado sacar adelante con las quimios a su hijo, vendiendo lo poco que tiene y saliendo a la calle para trabajar, usted puede hacer más por nuestros hijos. A la sociedad que tal vez ustedes no lo están viviendo y yo se los deseo que no lo vivan ni con un hijo, ni con un padre, ni con tu mamá. Escuchen todas las voces. Yo puedo entender que creas en el presidente, pero abre tu mente y escucha las voces. Si esto es ahorita con los niños con cáncer, lo estamos viendo con las personas de enfermedades renales, enfermedades raras, enfermedades que no tienen hoy medicamento, incluso gente que no tiene ni para la presión arterial o para el SIDA. Entonces, como dicen, si estás viendo esta crisis, pon tus barbas a remojar porque a lo mejor tú puedes ser el siguiente. Y gracias a la sociedad que nos ha apoyado, gracias a los que se han sumado, gracias a los que se unieron ayer a la marcha, a las protestas, que creen en nosotros y que se dan cuenta que esto es verdad. Y no tenemos ninguna tendencia política porque yo ni siquiera tengo tiempo para a veces de comer y como un pan. Entonces, mucho menos de estar haciendo un golpe de Estado, por favor. Es lo que yo diría, Carlos. Gracias. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros en Latinos. Y seguiremos, desde luego, muy al pendiente de esta lucha. Muchas gracias. Carlos, gracias. Pues ahí los tiene, los testimonios de un problema que no es político. Es un problema real que está matando niños todos los días. El gobierno de Claudia Sheinbaum se sometió a uno de los estudios más prestigiados a nivel mundial para revisar cómo se maneja el dinero en la Ciudad de México. Reprobó el 90% de la prueba. Le fue tan pero tan mal que decidió esconder los resultados. Ni siquiera usó el estudio internamente para corregir y evitar deterioros que pueden convertirse en tragedias, como la del metro en la Ciudad de México. Este es un reportaje de Claudio Ochoa Huerta. El gobierno de Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, decidió esconder el informe del gasto público y responsabilidad financiera, mejor conocido como PEFA por sus siglas en inglés, después de conseguir calificaciones satisfactorias solo en 3 de los 33 indicadores analizados. En otras palabras, reprobó el 91% de la prueba. Este estudio fue creado en 2001 por la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los gobiernos de Francia, Noruega, Suiza y Reino Unido, con el objetivo de evaluar la gestión financiera pública en gobiernos federales y locales e informar qué tan capaces son de resolver problemas públicos a través de los impuestos. Estos 33 indicadores de desempeño están agrupados en 7 puntos: confiabilidad del presupuesto, transparencia de las finanzas públicas, gestión de activos y pasivos,
estrategia fiscal y presupuestación basada en políticas, previsibilidad y control de la ejecución presupuestaria, contabilidad y presentación de informes, escrutinio y auditoría externos. Los indicadores se califican a través de una escala de 7 puntos: A, B+, B, C+, C, D+, y D. Según la evidencia obtenida durante el proceso de evaluación y preparación del informe, explica el documento en manos de un pequeño círculo de funcionarios del gobierno de Ciudad de México, mismo que fue obtenido por Latinos. La evaluación PEFA de la Ciudad de México fue autorizada por el gobierno local. Sin embargo, los resultados no fueron publicados en la página de PEFA a nivel mundial, donde sí aparecen los encargados por otros gobiernos. En el caso de Ciudad de México, las autoridades solicitaron que no se hiciera público, según revelaron fuentes a Latinos. Entre las debilidades encontradas en el análisis PEFA, destaca que la contabilidad del gobierno de Ciudad de México contiene registros y partidas presupuestales inconsistentes y sin depurar, lo cual resta confiabilidad a la información generada por el sistema contable. Que no existe una estrategia fiscal documentada y adoptada, que no se preparan presupuestos de mediano plazo, que no se cuantifica ni se hace seguimiento a los atrasos en el pago de gastos, que no existe un sistema automatizado a través del cual se puedan gestionar las adquisiciones y contrataciones, lo cual redundaría en mayor eficiencia, transparencia, economía y control sobre la ejecución de los presupuestos asociados. Y finalmente, que el Congreso de la Ciudad de México no hace escrutinio de los informes de auditoría. En resumen, de acuerdo con el informe, el manejo presupuestario en la Ciudad de México es deficiente, mal gestionado, carece de transparencia, no tiene controles efectivos para su ejecución, no cuenta con cifras confiables y está mal auditado. ¿Por qué importa? Porque si esta información no está pública, no es clara, no es abierta, por ejemplo, no podíamos saber por qué el sistema de transporte colectivo Metro estaba enfrentando serios problemas de viabilidad financiera que ponían en riesgo, ¿sí?, la calidad de su servicio. Y lo mismo podemos hablar con el agua, con la recolección de basura, podemos hablar con el ordenamiento territorial. Para la elaboración del estudio, el equipo evaluador trabajó en la misión entre el 9 de septiembre y el 26 de octubre de 2019. En ese lapso, sostuvo entrevistas con funcionarios de distintas secretarías del Gobierno de Ciudad de México, entre ellas Administración y Finanzas, Salud, Obras y Servicios, Contraloría General, Auditoría Superior y el Congreso local. También con la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo y el Sistema de Transporte Colectivo Metro. El informe PEFA también incluye una revisión de una parte de la administración de Miguel Ángel Mancera. Según PEFA, ese lapso impactó en forma negativa en diversos aspectos de la gestión de los recursos. Para González, eso aún llama más la atención de por qué el actual gobierno ocultó los resultados. Me parece no solo, digamos, no una brecha de principio ético público, sino además una oportunidad política desaprovechada por el gobierno de la ciudad, porque era el momento de establecer como una línea de base, comunicar muy bien a las personas y hacer claro el por qué tenían que mejorar y cuál era el plan para ello. Es una oportunidad desperdiciada, la verdad. Como comparativo, Argentina, país de la región latinoamericana, también encargó una prueba PEFA que sí es pública. El país sudamericano abrió sus puertas al análisis financiero a nivel nacional y obtuvo calificaciones aprobatorias en 26 indicadores y solo reprobó 5. Guatemala, El Salvador, Bolivia, Honduras, Perú, Colombia y Trinidad y Tobago son otros de los países de la región que han participado en el estudio PEFA y han permitido su publicación en el portal de Internet. Se vale salir reprobado. Lo que no se vale es, 1, no reconocerlo públicamente y 2, no tener un plan de mejora. Si hubiera sucedido, nos hubiéramos vacunado, probablemente el gobierno de la ciudad se hubiera vacunado contra varias de las cosas y eventos que, como ya vimos, han venido sucediendo. Mientras a la gente se le mueren sus hijos por falta de medicinas, él festeja que hace 3 años ganó las elecciones. El presidente del pueblo olvidó a su pueblo. Nos vemos la próxima semana.